Se recuerda lo que siempre hemos hablado y es el tema de que esto es literatura, ¿no? Entonces hay una parte, Padura también trata de hacer una parte de investigación. Digamos que sobre el tema de Trotsky se ha hablado muchísimo, sobre Ramón Mercader, que es el hombre que amaba a los perros y que es el hombre que lo mata. También se ha hecho muchísimo, se han escrito, se han hecho películas, series, documentales, digamos que alrededor de ellos hay muchas historias, ¿no? Entonces Leonardo, y hay muchas investigaciones, entonces Leonardo Padura obviamente se centra en una de ellas, pues hace uso de las investigaciones para centrarse en su libro, pero pues también hay mucho de ficción. Entonces, la idea es que tratemos de identificar acá los temas históricos reales y pues ya obviamente cuando ustedes lean la obra o si ya se la leyeron, van a lograr identificar qué cosas de ciencia ficción. Él es Leonardo Padura, él nace en Cuba en 1955 y se licenció en Filología en la Universidad de La Habana. Este es uno de sus libros más queridos por sus lectores. Sin embargo, él tiene toda una serie alrededor de Mario Conde, que es un detective que se da en La Habana. Y pues para él esa es una saga bastante reconocida. ¿Listo? Entonces, El hombre que amaba a los perros. El 22 de agosto de 1940, la radio londinense ha comunicado: en un hospital de la Ciudad de México murió León Trotsky resulta de una fractura de cráneo producida en un atentado perpetrado el día anterior por una persona de su entorno más íntimo. Entonces, acá es como más o menos los medios van registrando todo el tema de cómo muere Trotsky. Listo. Este es un poco como los protagonistas del libro. Trotsky, obviamente, Stalin y Ramón Mercader. Aquí lo vemos con varios nombres porque digamos que él es un agente secreto de Rusia y pues utiliza varios nombres dependiendo del objetivo que va a cumplir, y ya lo vamos a ver en el libro. También nos hacen un recorrido pues como por los nombres que él utiliza, pero su nombre de nacimiento, pues que le dan cuando nace y cuando lo registran, es Jaime Ramón Mercader del Río. Entonces estos son como los tres protagonistas de esta historia tan triste. El libro no solamente está muy bien hecho en cuanto a escritura y demás, es un poco trotskista, la verdad, siento yo. Y uno a veces como que se siente un poco identificado y hasta siente como una tristeza por Ramón Mercader, ¿no? Uno a veces hasta se identifica con Trotsky y hasta le siente lástima por la historia de Ramón Mercader. Creo que eso tiene mucho que ver con la manera como Padura escribe su obra y hace llegar de verdad esos sentimientos. Yo cuando la terminé de leer tenía como una sensación de tristeza y no sé, era una sensación rara porque de verdad logra llegar al corazón la obra. Es un poco trotskista, sí, sí me parece que es como un homenaje un poco a Trotsky porque hace una defensa bastante, bastante evidente, creo yo, de Trotsky. Y pues digamos que él vive en el exilio y sí tiene una vida muy difícil en el exilio y tiene que dar muchas luchas. Pues Trotsky también es el creador del Ejército Rojo y también pues, tuvo mucho que ver con toda la guerra civil rusa y la revolución y demás. Y pues en este trasegar de esa guerra y esa revolución, pues hizo muchas cosas que también a los rusos no les fue muy bien, ¿sí? Entonces tampoco era un santo, pero sí creo que Padura reivindica un poco a Trotsky en este tema. ¿Cuáles son los momentos históricos que está viviendo el mundo para este momento? La obra se desarrolla más o menos entre 1929 y 1978. Son un periodo largo
un poco desde cuando Trotsky es exiliado. Nos cuenta tres historias la novela, ¿no? Nos está contando la historia de Trotsky, nos está contando la historia de Ramón Mercader y nos está contando la historia de Iván, que es un poco el relator que se da en Cuba. Sí, que se da en Cuba ya después de la caída, bueno, para 1978 más o menos, pero que pasa también un poco después de la caída de la Unión Soviética y hace una crítica también muy fuerte al régimen de Cuba y a lo que vive Cuba después de la caída de la Unión Soviética, que era quien soportaba mucho de su operación económica y demás, y que hacia 1990 pues empieza a enfrentar una crisis económica y social bastante fuerte. Entonces uno de los protagonistas vive como en esta Cuba llena de problemas económicos, de líos con Estados Unidos y demás. Entonces el momento social por el que está pasando es muy fuerte, la pobreza es muy alta y pues también es una crítica fuerte a lo que está pasando allá. Iván, que es una de las historias que le está contando, pues hace parte de la ciencia ficción. Iván realmente no existe, pero es una manera de poder expresar ese sentimiento que el autor tiene o esa visión que tiene sobre Cuba, cómo ve la Cuba en ese momento, y pues también es como el hilo conductor para llegar a la historia que nos va a llevar. Entonces tenemos varios momentos históricos desde muchos ángulos. Aquí yo finalmente quiero hacer como un recorrido, a veces puede ser lineal y la historia, si algo he aprendido en la academia, en mi maestría en política y en historia, es que la historia no es lineal y no se debería contar de esta manera, porque la historia son unos hechos encadenados unos con otros y digamos que es de larga duración, es la consecuencia de muchos procesos, ¿sí? Pero para optimizar el tiempo y demás, porque es muy corto, vamos a mencionar una serie de hechos que pasan durante estos periodos y que son importantes para entender lo que el autor nos quiere mostrar o nos quiere decir o cómo lleva el hilo de la historia, ¿no? En algún momento hablé con dos personas que me decían que el libro les parecía un poco pesado y siento que no es que sea pesado, sino que a veces hay que contextualizarse en el momento que están viviendo los protagonistas y los hechos para entender muy bien las dinámicas de por qué se dan los sucesos. Sí, entonces vamos a empezar con un recorrido muy breve de los hechos. La Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa se dan en un periodo de 1917 a 1923, con un hecho muy importante y determinante en esta historia, que es que muere Lenin el 21 de enero de 1924. Eso digamos que le da un rumbo diferente a esta historia de la Revolución Rusa y marca un hito para lo que sería la vida de Trotsky después. Ellos estuvieron unidos en la lucha, el uno es de los bolcheviques, el otro es de los menchiques, pero en algún momento sí tuvieron sus diferencias y demás. Al final deciden unirse y hacer la revolución, pero sí hay que tener muy claro que en algún momento hubo alguna diferencia. En 1923 se crea la Unión de Repúblicas Soviéticas Rusa, que incluye a Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Y también tiene un impacto muy importante el fracaso de la Revolución de 1919 en Alemania, ¿no? La represión y la caída de los movimientos sociales y obreros en otros países determinan muchísimo lo que se va a dar después. Y el Partido Comunista Alemán está orientado por el Kremlin y por la Tercera Internacional, pero cae y tiene un momento muy difícil en Alemania, ¿no? Y digamos que ahí ya se empieza a ver todo lo que posteriormente va a ser la historia con la llegada de Hitler al poder, con la llegada del fascismo en Italia y pues lo que va a ser la Unión Soviética, ¿no? Muerto Lenin en 1924, pues Stalin lo que hace es tomar el poder absoluto de los bolcheviques y Lenin no deja un claro sucesor.
por lo cual empiezan como en una disputa complicada ellos dos, y Stalin aprovecha su puesto como secretario general del Partido Comunista para asegurarse el control del Estado. Entonces, los comunistas de todas maneras tenían pues tenían ahí una dicotomía y una contradicción fuerte en Rusia, porque era manejar un gobierno obrero que luchaba por los derechos de los obreros y demás en un país campesino. Sí, entonces ahí había una lucha y empiezan a tener ellos dos una pelea después de muerto Lenin. Bueno, no, estábamos hablando de que la caída, alcancé a hablar sobre la caída de la bolsa de Estados Unidos, que perjudica terriblemente a Alemania, y que esto hace, pues esto facilita mucho también la llegada al poder de Hitler y demás. Adicional a eso, hay un ascenso en Italia del fascismo para 1925, y para 1933 pues ya el partido nazi está en el poder. En 1935 ya comienza a rearmarse y ocupa Renania, ¿sí? En los límites con Francia, y en 1938 invade Checoslovaquia. ¿Listo? En ese mismo contexto que ya estamos iniciando la Segunda Guerra Mundial y que es un periodo entre guerras, se firma el Pacto Rusia-Alemania el 23 de agosto de 1939, que es el Pacto de No Agresión, que muchos lo llaman el Pacto Ribbentrop-Molotov. Y es aquí donde Alemania invade Polonia para el 1 de septiembre de 1939, y la Unión Soviética lo hace 2 semanas después. Este hecho es muy importante dentro de la historia de Trotsky, porque digamos que Stalin siempre le había hecho muchas acusaciones a Trotsky, y para todos fue una sorpresa esta unión que hace Alemania con Rusia. Y Trotsky es uno de los principales críticos, porque no sabe entonces qué va a pasar, y pues obviamente habla de esas críticas tan duras que ha hecho Stalin contra él, pero pues al final él está firmando pactos también con los fascistas. Para ese tratado, lo que hace Rusia es terminar absorbiendo unos estados del Báltico como Letonia, Estonia y Lituania, y Alemania invade Dinamarca y Noruega ya para abril de 1940. Entonces, digamos que este es más o menos el panorama que se está dando para ese momento. Ya para el 39 Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Hitler, pero pues su principal objetivo era la invasión de Rusia, que posteriormente lo va a hacer. También hay un protagonista importante en todo esto, que es la Guerra Civil Española. Se está dando esa Guerra Civil Española. Los soviéticos tienen una participación importante, sobre todo en temas de estrategia y un poco en temas de dinero, no tanto que se ha determinado y se ha demostrado que no tantos rusos estuvieron en la guerra presencialmente, pero sí hicieron técnicas de guerra y proporcionaron armas y demás. También para esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, llega la Guerra Fría, la cortina de hierro, toda esta pelea de las ideologías. También se da la Revolución Cubana, que es un bastión de la Unión Soviética en este lado del continente, que también es importante. También se da la Guerra de Corea en el marco de la Guerra Fría, y la Guerra de Vietnam. Para 1960, que era lo que les estaba diciendo al principio, es importante el tema de Cuba, porque Castro contaba con el apoyo de la Unión Soviética, sobre todo después del fallido de Estados Unidos en Bayacochinos en 1961, y la Unión Soviética apoya la economía de Cuba hasta el colapso. Ya para 1990, que la Unión Soviética, digamos que ha caído en casi todo su poder y demás, tuvo que hacer frente a grandes sanciones económicas y impuestas por los Estados Unidos. Entonces ahí ya empieza Cuba a tener un periodo complicado desde lo económico, y pues ya la caída de la Unión Soviética termina de complicarlo todo. Entonces tenemos a Rusia con todo lo que está pasando, con el ascenso de Stalin al poder,
con toda esta expansión que él en algún momento pretendía hacer, la llegada a la Segunda Guerra Mundial, la importancia que Rusia tuvo en la Segunda Guerra Mundial, España con su guerra civil, que es de allí de donde va a salir Ramón Mercader, que ya lo vamos a ver más adelante, y México tiene una importancia muy grande porque es México el país que termina recibiendo a Trotsky bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas y con la ayuda de Diego Rivera. Entonces, digamos que estos son como los hitos más importantes desde lo histórico para tener en cuenta en El hombre que amaba a los perros. Este es Ramón Mercader del Río, nuestro protagonista. Eh, ya vamos a ver más adelante porque él siempre dijo que se llamaba Jacques Bonnard, que había nacido en Bélgica. Digamos que era parte de toda la trama que tenían armada para el ingreso de él a México. Y en la parte de abajo vamos a encontrar una frase que es muy recurrente, que es lo diré hasta el final de mi vida, y es que Ramón Mercader tuvo que vivir con el grito de Trotsky cuando lo mata, ¿no? Dice que eso lo atormentó toda su vida. Esta es la familia de Ramón Mercader. Su mamá tiene una gran influencia en él. Su mamá tiene una gran influencia en él. Es una familia de 4 hijos. Su papá tenía una empresa y su mamá era de origen, pues había nacido en Cuba, pero tenía unos grandes motivos para estar asociado al marxismo y demás. Listo. Ella es su madre, la influencia que tiene, la influencia que tiene ella en Ramón Mercader es importantísima porque es ella quien lo lleva a meterse en todo este cuento de la guerra civil española. Es ella quien lo impulsa a que se meta en toda esta dinámica que más adelante va a desatar el tema de la muerte de Trotsky. Es ella quien está metida de cabeza en el partido marxista y es una estalinista bastante importante. Listo. Eso en cuanto a la mamá de él. Este es Ramón Mercader, el protagonista de nuestra historia. Este es de joven, en el momento en el que mata a Trotsky y ya cuando él sale de purgar su pena en una cárcel en México, ¿no? Su mamá lo llama a que haga parte de las filas marxistas y del partido y lo invita a que haga parte del espionaje al servicio de la Unión Soviética. Él era un joven culto, era deportista, era políglota, tenía una buena disciplina y su mamá tenía una gran influencia sobre él. Él se incorpora al ejército republicano al estallar la guerra civil, llegando a comandar un batallón. Él estuvo también en la cárcel, hacia 1937 fue relevado del mando. Y digamos que hay un periodo donde la historia no es tan certera porque alrededor de Ramón Mercader se han tejido muchísimas historias diferentes y es muy difícil poder decir cuál es la real o cuál es. Unas coinciden en algunos puntos, otras distan en algunos aspectos. Hay historiadores o investigadores que dicen muchas cosas de él que después salen otras investigaciones a decir que no eran verdad. Entonces digamos que la historia de Ramón Mercader está llena de contradicciones y demás, como fue su vida, y entre una vida como oculta y una vida pública. Sí, sigue siendo un misterio y creo que esa es la razón por la que hay tantos libros y tantas películas y videos alrededor de lo que fue Ramón Mercader. En el libro nos hablan y muchos autores hablan de que estuvo en Moscú haciendo entrenamientos eh,
con lo que posteriormente sería la KGB, con todo el sistema de espionaje que tenía la Unión Soviética y que lo prepararon para matar. Como preparan a todos estos espías en medio de unas condiciones complicadas y de unos procedimientos bastante rigurosos y disciplinados. Se le pierde la pista, dicen algunos historiadores, pues Padura también arma todo una historia alrededor de ese momento donde él se está entrenando en Moscú y reaparece a finales de 1938 en Francia, donde pues llega es con las intenciones de empezar a recoger información para matar a Trotsky. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque sí me parece importante que revisemos algo aquí que lo pasé, pero es que realmente esta pausa me dejó como que no supe dónde estaba. Y es que vamos a hacer una pausa para devolvernos un poquito acá. Y es lo importante que es esta separación de Trotsky y Stalin, ¿no? Hay una división ideológica, el uno tiene una idea muy internacional del socialismo, el otro tiene una idea muy local de lo que puede ser el socialismo y de lo que se puede hacer en Rusia. Y esas diferencias llevan a que el 1 de octubre de 1927 Trotsky sea expulsado de la Internacional Comunista, ¿sí? Entonces, expulsado del partido, empieza a sufrir una serie de ataques y de calumnias por parte del gobierno de Stalin, siempre fundamentadas en que Trotsky tenía acciones contrarrevolucionarias y finalmente el 15 de noviembre ya Trotsky no hace parte del partido y comienza toda una persecución sistematizada alrededor de Trotsky. Para el 20 de enero de 1929, Stalin expulsa a Trotsky de la Unión Soviética junto a su esposa y a su hijo. Ellos tuvieron que partir a Turquía, ellos hacen un viaje a Turquía, después se tienen que ir, antes de enviarlos a Turquía, ellos tienen que irse a Kazajistán, porque Stalin los envía a Kazajistán, pero después lo que hace es exiliarlos, decirles que se tienen que ir y terminan en Turquía, pasan también por Francia, por Noruega. Su paso es muy rápido porque Padura nos lo describe muy bien, todas las complicaciones que él tiene en España y en Francia y en Noruega. Y finalmente llega a México invitado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, gracias a la mediación que hace Diego Rivera. Todo el exilio comienza a organizar un movimiento político para enfrentarse a Stalin. Estando él afuera, empieza a gestar todo un movimiento que lo llamará la Cuarta Internacional. Digamos que todo este periodo entre la salida del partido y la muerte de Trotsky, y aún después, lo que sí es muy claro es que hay una división entre los socialistas, y unos son trotskistas, otros son stalinistas, y hay otros brotes muy pequeños que no logran como identificarse. Entonces sí hay una fracturación importante dentro del partido y dentro de lo que se está dando del socialismo, pero las bases y digamos que un poco el que manda dentro de Rusia y también fuera de Rusia es Stalin, ¿no? Entonces hay que tener claro en qué momento expulsan a Trotsky del partido, en qué momento él es exiliado, y toda esa política que él empieza con la Cuarta Internacional exiliado para poder reunir nuevamente a su partido y hacerle contrapeso a Stalin. Durante todo este tiempo, Trotsky quería, como habían tantas calumnias, habían tantas acusaciones contrarrevolucionarias y demás contra él, entonces él lo que quería también era que se le hiciera como no un juicio, pero sí que se le escuchara justamente, porque Stalin empieza toda una persecución al interior de sus fuerzas militares y al interior de Rusia, donde comienzan unas masacres sistematizadas de mucha gente, porque Stalin comienza a ver enemigos y aliados de Trotsky en todo lado, ¿no? Entonces, cuando él sale, una de sus mayores luchas es formar la Cuarta Internacional y hacerle un contrapeso a, a Trotsky, perdón, a Stalin. Para 1938, Stalin comienza una purga de su ejército y aquí pues obviamente van a morir muchos amigos y mucha gente cercana a Trotsky. Para él va a ser, digamos que muy difícil todo esto porque en medio de su exilio también se le muere su hija y demás.
Las bases de las peleas de Trotsky, pues finalmente tienen que ver con cómo se ve el socialismo y cómo debe hacerse internacional o cómo debe hacerse al interior. Sin embargo, pues el gobierno de Stalin es un gobierno bastante autoritario y totalitario, ¿no? Entonces, digamos que esa es como la base realmente de la pelea de ellos dos. Entonces, volvemos nuevamente, que era importante aclararlo, volvemos nuevamente acá donde su mamá es importante. Él estuvo, como estábamos hablando, él estuvo incluido dentro de la Guerra Civil Española a los inicios, pasó por la cárcel, luego lo relevan de su cargo y pues entra en toda la dinámica de los rusos y aparece nuevamente en Francia con el objetivo de recopilar información que los lleve hasta la muerte de Trotsky. El plan A de Stalin no era que fuera Ramón Mercader quien lo matara, pero digamos que Mercader había hecho un trabajo importante de inteligencia, tenía información y se había hecho muy cercano al círculo de Trotsky. Una de las protagonistas importantes de acá es Silvia, que es la novia de Ramón Mercader. Voy a correr acá, espérenme un segundo, que no me está dejando ver. Listo. Que en ese momento se hace llamar Jex Monral, porque el nombre de Frank Jackson fue el nombre que él utilizó para poder entrar a América Latina después de estar en Bélgica y estar en Francia. Sí, entonces él se hace pasar por un belga que no tiene nada que ver con la política, que no le interesa la política, enamora a Silvia, que posteriormente hará parte del círculo cercano de Trotsky, y para poder llegar a México, porque Silvia era estadounidense y ella estaba allá, para de Estados Unidos poder viajar a México y demás, pues él utiliza el seudónimo de Frank Jackson. Él tiene diferentes papeles, diferentes nombres en los momentos específicos. Cuando él llega a París se identifica con el nombre con el apellido de Mornat, es que siempre se me dificulta un poquito, perdón. Y como les digo, se hace pasar por un belga, enamora a Silvia bajo el papel de un belga y cuando llegan a América Latina, pues él es conocido es como Frank Jackson. Frente al tema de Silvia hay muchas discusiones porque siempre en mucho de lo que leí y de lo que he revisado se habla de que Silvia era la secretaria de Trotsky, otros hablan de que no era ella la secretaria, sino que su hermana era la secretaria, y en otros se habla de que Silvia no tenía nada que ver con Trotsky en cuanto a servicios ni demás, sino que era una simpatizante que logró llegar hasta el círculo de Trotsky y pues que disfrutaba mucho, que lo admiraba y demás, y pues que disfrutaba mucho de las conversaciones con él y que tenían amigos en común que los habían presentado a Trotsky y a ella. Entonces digamos que alrededor de Silvia también hay todo un enredo de si ella era la secretaria, de si su hermana era la secretaria, de si realmente era una simpatizante que logró llegar hasta Trotsky. Pero lo que sí es cierto es que fue por ella que Ramón Mercader llega al círculo más cercano de Trotsky y logra poder estar a solas con él, donde va a efectuar su asesinato. La manera como él llega a matar a Trotsky es, se habían contratado unos mexicanos, unos artistas, un artista mexicano principalmente, para que diera el golpe. Habían como varios planes alrededor de matarlo, pero el principal era este, de unos mexicanos que iban a asaltar su casa. Recuerden que cuando Trotsky llega a México, llega a la casa de Frida y de Diego Rivera, pero posteriormente ellos tienen ahí un tema complicado y pues ellos les toca irse para la Casa Azul en Villa Coyoacán, que es una casa de la familia de Frida Kahlo. Y pues ahí se hospedan Natalia y Trotsky y un nieto de él. Pero una noche llega este personaje mexicano con otros más, que todo había sido fraguado desde Rusia,
y llegan borrachos. Entonces, al llegar borrachos, dan como 300 disparos, se da toda una balacera, pero afortunadamente esa vez Trotsky sale ileso. Entonces, al haberse caído esta operación donde se suponía que Trotsky debía morir, pues entra entonces en el plan B, y es que una persona que esté cercana a él lo haga y que sea solamente una sola persona, ¿sí? Entonces, él empieza a fraguar cómo sería este asesinato, y pues lo más sencillo sería con un arma blanca, porque un arma pues despertaría obviamente ruidos y demás. La idea que se había planeado era que él mataba a Trotsky y su mamá lo estaba, obviamente todo esto es con la ayuda de su mamá es quien lo impulsa, su mamá es quien todo el tiempo le da ánimo, le mete ideas estalinistas en la cabeza, lo llena de un montón de cosas, y aquí es donde yo digo que uno un poco se solidariza con Ramón Mercader al ver como ese entorno tan hostil en el que él estaba involucrado, y que termina llevándolo a ser el asesino de Trotsky. Creo que las ideas que le mete su mamá fue una gran influencia en lo que él termina haciendo. De hecho, escuchaba comentarios de que sería muy interesante poder hacer una obra alrededor de la mamá, porque además ella estuvo en un hospital mental en Francia y demás. Entonces, la idea era que su mamá lo estaba esperando afuera de la Casa Azul en un carro para poderse escapar. ¿Qué pasa? Que esta Casa Azul se había convertido en una fortaleza, y esa fortaleza habían obviamente extremado las medidas de seguridad porque los atentados habían fallado. El primer atentado que se realizó para el 24 de mayo de 1940, que es el de estos tipos que llegan borrachos y que no logran asesinarlo, pues se había vuelto obviamente la casa mucho más segura, tenían muchas más precauciones. Hay quienes dicen que realmente Ramón Mercader no era muy cercano a Trotsky, pues realmente la cercana era su novia. Él la enamora solamente con la intención de acercarse a Trotsky, él realmente no tenía ningún sentimiento por ella. Pero dicen que no, que él realmente no era muy cercano a Trotsky, pero que sí era muy cercano a toda la gente que le garantizaba la seguridad a Trotsky. Se había hecho muy amigo de todos los guardias de seguridad y demás. Él lo que hace es hacer uso de la vanidad de Trotsky y le dice que va a escribir un artículo. Él, que siempre había estado tan desprendido y tan alejado de todos los temas políticos, bajo su seudónimo belga, le dice que quiere escribir algo, y pues obviamente a Trotsky todo eso le gusta la idea. Le dice que está bien, que lo escriba y que lo revisan, y revisando el escrito es que Ramón Mercader le da la estocada final a Trotsky con un pilot. Ya les voy a mostrar. Este es el arma. Se dice que este es el arma real, ¿no? Que está en el Museo del Espionaje de Washington, y dicen que ese fue el arma real con el que Mercader mató a Trotsky. ¿Sí? Le da con él en la cabeza. Acá está Trotsky, vemos a Trotsky en el hospital muy grave, porque finalmente él no muere en el momento en el que Ramón Mercader lo apunta. Por eso recuerden que ahorita decía que él va a escuchar el grito hasta el final de sus días, y es porque a pesar de que estaban en agosto, eso fue un 20 de agosto de 1940, pasaron aproximadamente 2, 3 meses para que se volviera a intentar un asesinato, un complot para asesinar a Trotsky. A pesar de que estaban en agosto, él llega con una chaqueta porque él llevaba de todas maneras un arma. Entonces él llevaba un arma, llevaba el piolet, y obviamente para esconderlos tenía que llevar una chaqueta, y a la gente sí se le hizo raro que en pleno verano, con tanto calor en Coyoacán, él estuviera con una chaqueta. Sin embargo, pues como se había hecho tan amigo de los guardias de seguridad y Trotsky lo estaba esperando para la revisión del documento, pues él entra con toda la facilidad. Trotsky se arrima a la ventana para poder ver mejor, y él aprovecha la ocasión para darle con él en la cabeza. Trotsky grita muy fuerte, y llegan todos sus guardias de seguridad. La guardia de seguridad lo iba a matar, pero pues Trotsky dice que no lo maten porque tiene que hablar.
¿Qué pasa? Que en el primer atentado, digamos que era muy importante poder demostrar que Stalin estaba detrás de este asesinato, pero nunca se pudo demostrar. Nunca él había podido demostrar que Stalin estaba detrás de él y que lo quería matar. Entonces, lo más importante para Trotsky en ese momento era que cogieran a Ramón Mercader con vida y que lo hicieran hablar para él poder demostrar que su teoría era verdad. Entonces, no lo matan, lo cogen, se lo llevan y pues Trotsky entra al hospital gravemente herido, donde tratan de hacer todo lo posible por salvarle la vida, pero al día siguiente eh, muere, ¿no? Esta es, cuando a él lo cogen, cuando a él lo cogen en medio de todo este drama, él sigue manteniendo en pie que él es Jack Mornat, es que siempre se me dificulta mucho, dejémoslo en Jax, que él es Jax, ¿sí? Que él es el ciudadano belga, él siempre se sostiene en lo mismo, tratan de demostrar que él no es esa persona y él siempre, siempre, siempre se sostiene en lo mismo y de acá esta imagen que teníamos al principio, que él dice en sus declaraciones, me llamo Jacques, soy un comerciante belga, me llamo, y siempre, 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 siempre dice lo mismo. ¿Sí? Yo soy Jack y no se mueve de ahí. Cuando le preguntan que si él no es Ramón Mercader, que no, y tampoco nunca vincula a la Unión Soviética con este asesinato. Él siempre sostiene que fueron razones personales las que lo llevaron a asesinar a Trotsky. Estando en la cárcel, lo visita Silvia, Silvia lo escupe en la cara, le dice mil cosas y hay teorías que dicen que ella después de esto trató de suicidarse al ver que ella había sido la que había propiciado como todo este tema del acercamiento con ella. Estas son fotos de este es Silvia, este es Rivera y este es Trotsky. Y esto es una bienvenida que le hacen y la admiración que tiene México por Trotsky. Recordemos que México tenía un amplio recorrido en exilios, en recibir exiliados, exiliados de la Guerra Civil Española, exiliados de muchas partes con ciertas tendencias socialistas y demás. Estaba muy vinculado con la causa de Trotsky y demás. Entonces, pues él pasó unos días, digamos que en medio de todo tranquilo en México, a pesar de que sí habían presiones para el gobierno de Cárdenas, pero pues él nunca dejó que presionarse. Esta es la foto de Natalia y de Trotsky, su esposa, Natalia, su esposa y de Trotsky en enero de 1937, cuando él llega a México recibido por Lázaro Cárdenas y por los artistas Frida y Diego Rivera. Esta es la tumba de Trotsky, está en México. Y Natalia, si no estoy mal, muere en París, pero sus cenizas también son llevadas a México, en donde está su casa, que es un museo que ya vamos a mirar. Este es un video. Este es el nieto de Trotsky y vamos a mirar, es muy cortico, para que entremos a la casa, el museo de él en México. Si no se escucha, por favor me confirman, aunque yo compartí con audio. Estamos en un lugar histórico que creo yo que tiene gran trascendencia, gran importancia, tanto para la historia de México como para la historia universal, ¿no? Sí. Bueno, México siempre ha sido reconocido y admirado a nivel internacional por la hospitalidad que ha dado a todos los refugiados, no digamos Latinoamérica, no hay país que no haya recibido asilo de México. Y creo que en tiempos de Cárdenas fue cuando esa política tan admirada a nivel internacional tuvo mayor auge. Fue cuando Cárdenas dio asilo a casi todos los antifranquistas españoles, al igual que de otras nacionalidades que huían pues, de los nazis, del fascismo, ¿no?
Y entre esos asilados hubo un caso pues muy renombrado, paradigmático, que fue el del revolucionario ruso León Trotsky. A León Trotsky se le habían cerrado todas las fronteras del planeta. Y entonces vino la idea de buscar asilo más al sur, en México. Y le encargaron precisamente a Diego Rivera de hacer esa gestión, y así fue. Y tras una charla muy breve con Cárdenas, él decidió y con pocas palabras otorgó el asilo a Trotsky. Obviamente, cuando se supo de ese asilo, pues todos los grupos manejados desde de Moscú, todos los partidos comunistas, y sobre todo Lombardo Toledano, la CTM, que era también una persona que recibía subsidios desde Moscú, desataron una campaña furibunda contra ese asilo. Pero Cárdenas fue firme en su decisión. Aquí no mandaba ninguna potencia extranjera y se mantuvo allá ese asilo. Y pues llegó a la Ciudad de México y se hospedó 2 años o un poco más en la Casa Azul, en la casa de Frida. Y vinieron a esta casa, sí, a principios de 1939. Pues da una idea de las condiciones en que vivía Trotsky. Vivía en condiciones pues muy espartanas, ¿verdad? Sin lujos, una sencillez extrema. No le interesaba, vaya, la cuestión material, sino dedicado entero a sus ideas, a su lucha, ¿no? El 24 de mayo, en la madrugada, pues sufrimos el primer atentado, ¿no? Dirigido por Álvaro Siqueiros, con 20 estalinistas que entraron por esta puerta, que originalmente era de madera. Un grupo se fue hacia el cuarto de los guardias, estableciendo una cortina de fuego enfrente para que no pudieran salir, y otro fue hacia las recámaras de los abuelos, y desde 3 direcciones, desde la puerta-ventana del jardín, desde el despacho y desde la recámara donde yo dormía, que estaba del lado oeste, acribillaron el cuarto, la recámara. Fueron 150, 200 disparos de Thompson, de calibre 45. Gracias a los rápidos reflejos de Natalia, que tiró al abuelo al suelo y lo empujó hacia un rincón oscuro, salvaron su vida. Fue realmente milagroso, milagroso. Pero el abuelo sabía que la tregua iba a ser corta, iba a ser corta. Y así fue, ¿no? 3 meses después, el 20 de agosto, pues entró en acción el catalán Ramón Mercader, que finalmente logró, pues, asesinar a León Trotsky, ¿no? Pero, claro, el objetivo de Stalin era acallar a su crítico más enérgico. Cuando se abrió este museo, Camacho Solís fue el que dio el apoyo y compró a la viuda de Rafael Galván, le compró la biblioteca, y se integró precisamente de aquí la biblioteca de Rafael Galván, que tiene pues un acervo extraordinario sobre cuestión de obreras, cosas sindical, y pues está abierto a consultas, estudios, y digo, hay conferencias, diplomados, talleres, funciones de cine, también funciones de cine para niños. Hay multitud de actividades, ¿sí? Hay también exposiciones de pinturas, de esculturas, de cosas artísticas, y pues la idea es incrementar todo ese tipo de actividades. Bueno, entonces esa es la casa museo. A Ramón Mercader se le dieron 20 años de cárcel. Durante estos 20 años él siempre sostuvo la misma teoría, que era un ciudadano belga, hablaba perfecto francés, entonces pues digamos que ahí era complicado. Posteriormente se logró identificar que él sí era Ramón Mercader, pero unos años después.
Durante esos 20 años que él estuvo en prisión, hacia 1945-44, se trata de hacer una operación Nomo de Stalin para ayudarlo a salir de la cárcel, pero no lo logran porque Caridad Mercader, su madre, pues entra en México y hace una serie de cosas que no permiten que esto se lleve a cabo. De todas maneras, la idea del gobierno ruso era mantenerle el apoyo a él en la cárcel y demás, mientras él siguiera sosteniendo su teoría y no fuera a delatar a Stalin y todo lo que se había dicho. Él pasa sus 20 años, hace varias cosas en la cárcel, les enseña a los presos, conoce a la que será su futura esposa. Dicen que tuvo una affair con la actriz mexicana Montiel, que tuvo una hija con ella, pero pues digamos que eso ya es chisme. Pero sí conoce a su esposa ahí. Cuando él cumple su condena, entonces a pedido de los soviéticos empieza un trámite de la partida de él a México, pasando primero por La Habana y después llegando a Checoslovaquia para posteriormente llegar a Moscú. Estando en Moscú, él pasa a llamarse Ramón López, Ivanovich López. Durante su vida tuvo como 3 o 4 nombres. Fue condecorado por el jefe de la KGB con la estrella de héroe de la Unión Soviética, con la orden de Lenin y la medalla de oro. No tuvo mucho contacto con su mamá, de hecho entró como en un conflicto ahí con ella. Eh, pero después de estar en Rusia un tiempo, lo tenían muy vigilado, demás, porque recuerden que ya para esa fecha había muerto Stalin, entonces ya el nuevo gobierno se estaba tratando de desprender de todas las atrocidades que se habían cometido en el gobierno de Stalin y no se quería como hacer mucha bulla alrededor de él, porque finalmente fue una operación que orquestó y que se dio a partir de Stalin. Entonces ya este nuevo gobierno estaba tratando de desprenderse de todas estas cosas y pues a pesar de que lo reconocen como héroe, le dan la medalla y demás, pues sí lo tenían muy vigilado y muy controlado. Tenía una vida pues normal, le dieron un apartamento, tenía su auto, le pasaron una pensión de alto oficial de la KGB, tenía privilegios un poco dentro de la Unión Soviética, pero pues estaba como un poco harto de esa vida y le escribe una carta a Fidel Castro pidiéndole que lo deje ir a Cuba. Fidel consulta con Moscú y acepta que Ramón Mercader y Roquelia, que era su esposa, se fueran entonces para allá. Roquelia ya estaba allá, entonces se encuentra con él en agosto de 1974. Para ese momento Caridad ya estaba en París. Eh, entonces, pues no tenían ya mucho contacto. Un poco de esta historia que nos cuenta Padura tiene que ver también con su historia un poco en Cuba. Él muere de un cáncer, tienen muchas sospechas de que cuando él estuvo en la Unión Soviética el gobierno le regaló un reloj y muchos sostienen que ese reloj estaba envenenado y que poco a poco lo fue envenenando, termina con un cáncer muy fuerte, se muere en La Habana el 19 de octubre de 1978 y sus cenizas fueron llevadas a Moscú donde finalmente reposan, ¿no? Toda la vida de Ramón Mercader estuvo llena de contradicciones entre el reconocimiento y la clandestinidad, por eso les digo que hay como pasados muy oscuros o momentos muy oscuros, perdón, de su vida, como que uno no logra identificar realmente qué es la verdad, qué es realmente la historia y qué es parte de la ficción y de todas estas investigaciones, porque hay muchas cosas en las que se contradicen los diferentes autores y que no se han podido esclarecer. Lo que sí es cierto es que esta historia de Ramón Mercader llama mucho la atención y por eso creo que ha desencadenado en tantas historias y en tantos escritos. Hay una serie que se llama, una serie no, sí, como una película que se llama El Elegido, que fue grabada en México con un actor mexicano, que cuenta un poco la historia, es más bien regulindis, no es muy buena, pero muestra más o menos la historia. La serie que tiene Netflix de Trotsky también trata un poco de mostrar la historia de Trotsky
desde que es capturado en Siberia y donde asume su nombre, León Trotsky, y cómo es todo su llegada a los círculos de Lenin y demás. Esa historia que cuenta Netflix de Trotsky, hay que tener en cuenta que es una serie financiada por el gobierno de Putin, entonces sí hay que mirarla como con lupa porque tiene sus intereses y sus cositas, ¿no? Pero sí, hay muchos documentales, hay muchos libros, hay muchos ensayos, hay muchos escritos, porque sí creo que es una historia que despierta como mucha curiosidad. En algunos casos, como en el de Padura, está muy bien escrita y todavía hay muchas cosas ahí como por resolver. Todavía creo yo que quedan algunas dudas. Esta que vemos en pantalla es el mural de Diego Rivera. Recuerden pues que Diego Rivera es quien lo recibe a él allá, que es un muralista muy famoso. Y esta otra es un fragmento del hombre controlador del universo, que fue un mural para el que fue contratado Diego Rivera para el Rockefeller Centro, pero pues que al ver que estaba, aquí solamente muestran a Trotsky, pero en otro pedazo porque es muy grande, muestran a Lenin, y pues esa no era la idea que tenían cuando mandaron a hacer el mural. Entonces apenas se dieron cuenta que estaba ahí Lenin, Trotsky y demás, pues lo que hacen es suspender y pues no llega a feliz término, pero pues es repintado para el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Esta es como la historia que les quería contar. Me fui súper a la carrera por el impasse que tuvimos. Ya voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Nos fuimos un poquito a la carrera, pero bueno, la idea era poder contarles eh, grosso modo la historia del asesino de Trotsky. Es una historia bastante conocida, pero como les digo, con muchos matices dependiendo de quién la cuente, con muchos secretos ocultos dependiendo de quién hizo la investigación, también dependiendo de qué lado, si es stalinista o si es trotskista, cómo se hace, pero a veces uno, pues, o me pasó a mí cuando terminé de leer el libro, y es que uno a veces termina como con esta idea de que Ramón Mercader termina siendo una víctima de toda esta pelea que ellos dos desencadenan, y pues que su mamá influyó demasiado en las decisiones que él tomó, buenas o malas, pero pues que sí tiene una gran influencia de la ideología de su mamá y de lo convencida que está del estalinismo. La invitación, como les digo, es una historia muy conocida. Muy conocida. La invitación es un poco a que le den la oportunidad al hombre que amaba a los perros de Padura, porque sí está muy bien escrita, y creo que en las partes donde él tiene que hacer uso de la ficción, pues lo logran volver a uno de una manera muy fácil, lo logra uno envolver de una manera muy fácil en la historia, y hace que uno despierte ciertos sentimientos con Trotsky, un poco de rabia con Stalin, un poco de sentimiento de solidaridad con Ramón Mercader. Creo que es una buena obra que vale la pena revisar, y pues al que realmente le interese mucho toda esta historia de Ramón Mercader, hay muchos textos escritos alrededor de esta historia. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna observación. Bueno, pues esperemos que sea porque todo haya quedado claro. Como les digo, también hay documentales y demás, entonces la invitación es a que ustedes puedan revisar todo el material, pero pues también que se haga con un ojo crítico, porque todo va a depender mucho de la orilla desde donde sea presentado. Entonces, pues les agradezco mucho la paciencia, el haberme esperado estos 10 minuticos que tuve este inconveniente con el computador, y pues espero que nos podamos ver pronto con otro libro, y que se hayan podido leer los que ya, de las charlas que ya hemos hablado, que este ya sería entonces el tercero. Recuerden que si quieren hacer alguna sugerencia sobre un libro, una obra, una novela histórica que quieren que revisemos, pues
con muchísimo gusto le escriben a Fernando, nos cuentan y pues ahí miramos para poder hacer sesiones también con libros que a ustedes les interese saber el contexto histórico. Entonces, muchísimas gracias, les agradezco mucho y nos vemos entonces en la próxima sesión de un nuevo libro. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias a todos los participantes. Bueno, gracias, chao.